Antes de que existieran los comunicados y los sellos oficiales entre la República Popular de China y Cuba, hubo un viaje que entrelazó destinos y raíces para siempre. En 1847, desde la provincia china de Guangdong, hombres y mujeres cruzaron el mundo y tejieron con la mayor isla del Caribe una historia que cumple hoy 65 años de relaciones diplomáticas, pero nació antes, mucho antes, en la memoria y en el trabajo compartido. Se ilusionan con la posibilidad de venir a trabajar en Cuba, incluso con una perspectiva de poder ganar un dinero y nuevamente en otro momento retornar a la familia. Es como una salida de escape a una economía que está meramente en crisis y en la cual no hay cómo insertarse. De esa manera se arriesgan o apuestan por un contrato que le va a garantizar ese desarrollo económico. La fecha que recoge la historia como de llegada de los chinos a Cuba fue el 3 de junio de 1847. Y llegaron desembarcaban en el ultramarino pueblo de Regla. De ahí hay una curiosidad. Ustedes saben que ahí mismo en el emboque de Regla está la iglesia, la ermita de Regla, con su virgen, la Virgen de Regla. Cuando los chinos llegaban a Cuba y se encontraban con esa ermita y con la Virgen de Regla, la empezaron a identificar como la Masú, la diosa protectora de los hombres en el mar. Por eso es que en ese proceso de transculturación del que tanto se habla, justamente uno de los primeros ejemplos que encontramos es el de la Masú con la Virgen de Regla. Imagínate del siglo XIX, primero Paco de Curí venía en Cuba de 1847, al final del siglo XIX, aquí casi más que 150.000 chinos. Aquel momento en chino es de 18 años a 38 años para venir aquí a trabajar, sustituir esclavos. Imagina, en aquel momento Cuba nada más hay población 600 pico mil y tanto chino. Yo soy cantonés, conoce muy bien porque aquí cuando preguntan chino siempre personas preguntan si China de cantonés o otro lugar, porque práctica mayoría en chino. ¿En qué época? Y venir casi 95% es cantonés. La fecha que toma la historia como de inicio de primeros asentamientos en lo que hoy conocemos como barrio chino fue en la década del 60 del propio siglo XIX. ¿Y por qué fue en esta zona? Bueno, es que en esta zona tenemos muy cerca lo que fue la Plaza del Vapor, hoy el Parque El Curita. Y del lado de allá de la Plaza del Vapor estaba el Barrio Negro de Jesús María. Cuando nosotros nos ponemos a hacer un análisis histórico, el similar que tuvo el chino fue justamente al negro esclavo. Pero hubo otras condiciones que propiciaron también que esta fuera el área de asentamiento. Estamos hablando de la calle Zanja y su nombre no fue por gusto, es que por ahí pasaba la Zanja Real. Y cuentan que a las orillas de la Zanja Real también se hacían cultivos. Entonces es en esta zona justamente donde se comienzan a asentar los primeros chinos. Llegaron para quedarse. Entre la caña, los oficios, la música y los altares,
Los chinos de Cuba mezclaron lengua y destino, y desde entonces, dos pueblos se reconocen en la lealtad. El Con Guapó nace en el año 1928 como un periódico clandestino. Durante muchos años se mantuvo siendo uno de los pilares fundamentales de la comunicación del sector más humilde dentro de los migrantes chinos en el país. Después del triunfo revolucionario, el resto de las publicaciones, que esta comunidad llegó a tener 3 periódicos y una revista que salían de manera periódica, se extinguen y queda Con Guapó como el único órgano de la comunidad. Desde entonces hasta la fecha fue el medio que mantenía la comunicación entre esos migrantes y sus descendientes con China. Era el modo de ellos mantenerse actualizados de lo que estaba pasando en su nación. Vamos a partir de la década del 60 del siglo XIX a entrar en un nuevo chino que se está aplatanando, que está conociendo esta realidad y que tiene la misión de crear una estrategia para subsistir dentro de este espacio geográfico y participa de forma directa en las construcciones, pero sobre todo, y donde mejor inserción logra hacer, es en toda la producción de cigarro y tabaco, gracias a esas habilidades y esa disciplina que desarrollan los chinos a partir de su cultura milenaria. Mi madre, Rosa Ho Chan, arribó a Cuba en el año 1950 para contraer matrimonio con mi padre, Rufino Alay Chan. A raíz de eso, pues nacimos 5 hermanos. Yo soy el mayor. Mi madre fue una profesora de idioma chino, graduada en la Universidad de Guangdong. Dominaba varios idiomas: mandarín, japonés, inglés, y aprendió en Cuba el español. Yo creo que estuvieron muy versátiles a poder aprovechar cualquier tipo de momento. No creo que tuvieran nunca un proyecto de quedarse definitivamente. De hecho, pocas veces contraían un matrimonio y establecían una familia fija. La propia necesidad les hacía tener una relación generalmente con personas de un grupo marginal también como ellos. En el ajiaco identitario que conforma la nación cubana, el gigante asiático tiene un espacio fundamental. En un gesto de profundo internacionalismo y amor por la libertad, muchos chinos se integraron de manera espontánea y valerosa a las gestas independentistas. Combatieron codo a codo con el ejército mambí en la Guerra de los 10 años, la Guerra Chiquita y en la Guerra Necesaria, organizada por el héroe nacional José Martí. Participar en la Guerra de Independencia traía consigo una liberación, una inserción de mayor calidad dentro de Cuba. Gonzalo de Quesada lo deja muy establecido y la postura de los chinos dentro de las guerras de independencia llega a ser tan válida que eso le permite ganar dentro de la historia de Cuba un lugar importante. Y todos los mayores generales, todos los grandes militares de la guerra de independencia encontraban en los chinos verdaderos soldados y gente de quien fiar. Y eso le dio un crédito ganado en las propias guerras de independencia, durante la misma guerra. Fruto de esa integración, el barrio chino de La Habana emergió no solo como una barriada más, sino como un testimonio vibrante de fusión cultural. Desarrollo que llegó el punto a convertirlo en el barrio más populoso de América Latina, ya entrado el siglo XX. Sobre la década del 30 ya se habla de este barrio como el más populoso de América Latina. Y no fue solo por la cantidad de chinos que vivían en él, sino también por el desarrollo económico que ya los chinos tenían en Cuba, no solo en La Habana, en Cuba. Llegó a ser el segundo más importante del mundo, tras el de San Francisco en Estados Unidos, pero con una característica que lo hizo único: su profunda cubanía.
En la actualidad, constituye un símbolo perdurable de cómo dos culturas, aparentemente distantes, pueden fundirse de forma creativa. Ella se relacionó totalmente con el barrio chino, ya sea impartiendo clases, ya sea participando en actividades culturales. Formó parte de la ópera de Cantón, tocando un instrumento musical. Era la única china que sabía tocar el pianito chino. Impartió clases a los niños. Trabajó en la Casa de Artes y Tradiciones Chinas muchos años, hasta que se jubiló. A este grupo promotor del barrio chino justamente le debemos el surgimiento de instituciones como esta en la que estamos hoy, la Casa de Artes y Tradiciones China, un centro cultural para exhibir los valores de la presencia china en Cuba, para establecer escuelas de idioma chino, transmitir la lengua materna, desarrollar eventos vinculados con la medicina tradicional china, con deportes tradicionales. Surge la Escuela Cubana de Wushu, una red de comercios, de tiendas y de restaurantes. Al surgir los restaurantes de participación familiar, que fue como se llamaron estos restaurantes que hoy todos conocemos como los restaurantes del cuchillo, fue la primera experiencia que hubo en la Cuba revolucionaria de trabajo por cuenta propia, y que fue justamente una forma de recuperar la tradición china de hacer comercio a partir de la unión familiar. El triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 fue seguido con atención por el pueblo y el gobierno chinos. Para Mao Zedong, aquel hecho trascendía las fronteras nacionales y Cuba se convertía en un símbolo mundial de independencia y resistencia frente al imperialismo. El 28 de septiembre de 1960, La Habana y Beijing emitieron un comunicado conjunto que convirtió a Cuba en el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. La manera en que se establecieron las relaciones diplomáticas por primera vez con un país de la América Latina y el Caribe fue también peculiar. Fue una decisión popular, tomada en un acto al que asistían 1 millón de cubanos en la Plaza de la Revolución José Martí, en medio de un discurso del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que consultó a la multitud la decisión de ser el primer estado de nuestra región en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Y desde este instante, en uso de su soberana y libre voluntad, expresa al gobierno de la República Popular China que acuerda establecer relaciones diplomáticas entre ambos países y que por tanto quedan rescindidas las relaciones que hasta hoy Cuba había mantenido con el régimen títere que sostienen en Formosa los barcos de la 7ª Flota Yanqui. Celebran el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y la República Popular China, contenida en la Declaración de La Habana. Los himnos de ambas naciones inician el fraternal acto. Los oradores destacan el paralelo de las luchas de ambos pueblos por liberarse de la explotación, la estrecha y solidaria unión que existe entre ambos y reafirman la decisión de seguir luchando contra el imperialismo.
Pocos meses después, en noviembre de 1960, Ernesto Che Guevara encabezó una misión a China y fue recibido por el líder Mao Zedong. Desde ese encuentro nació un camino de cooperación que no ha dejado de crecer. La invasión mercenaria a Playa Girón, organizada por la CIA y apoyada por Estados Unidos en abril de 1961, fue vista por China como un ataque directo al derecho soberano de Cuba. En todo el país asiático se desataron mítines masivos y manifestaciones de solidaridad. La prensa china denunció de inmediato el fracaso de la agresión, mientras el primer ministro Zhou Enlai envió un mensaje personal a Fidel Castro en el cual condenaba el ataque y reafirmaba el apoyo del pueblo y el gobierno chinos. El pueblo chino, tradicionalmente ligado a nuestra patria, vuelve a ser representado dignamente. El respaldo no fue solo diplomático. En días difíciles, China también ofreció asistencia a la Revolución cubana, como parte de su deber internacionalista de apoyar movimientos de independencia y de liberación en América Latina. Cuba es el primer país en el hemisferio occidental que fue el primero en establecer relaciones diplomáticas con China. Su primer trabajo fue el intérprete para el embajador Cuba en China a partir de 1963 y ha servido como intérprete para 3 embajadores cubanos consecutivamente. Tuvo oportunidad de recibir a Che Guevara 2 veces y durante su estancia de 2 años se convirtió como amigo con Fidel y con Raúl. Tuvo más de 10 conversaciones con Fidel y una vez la conversación duró más o menos 9 horas. Los vínculos bilaterales entre Cuba y China han resistido los cambios más drásticos del escenario internacional y se han fortalecido por la cercanía entre sus pueblos y las visitas de Estado que han marcado hitos en esa trayectoria. El presidente Osvaldo Dorticós Torrado inauguró esa tradición en los años 60 del pasado siglo. Fue la visita del secretario general y presidente Jiang Zemin a Cuba en noviembre de 1993, la que iniciaría el camino de retomar las visitas mutuas de alto nivel, convirtiéndose en el primer máximo dirigente chino en visitar oficialmente la isla, en un momento económicamente complejo para la nación caribeña. Con su regreso en 2001 comenzaron a hacerse más frecuentes la cooperación y los intercambios, sobre la base siempre de la igualdad y el beneficio mutuo. Cuba dio continuidad a esos viajes cuando el comandante en jefe Fidel Castro Ruz llegó al gigante asiático en los años 1995 y 2003. El también líder de la Revolución cubana, Raúl Castro Ruz, realizó varias visitas a la República Popular China, referenciadas como parte del sostenido intercambio político entre ambas direcciones. Por la parte asiática, también llegó a La Habana en visita de Estado el entonces mandatario Hu Jintao en 2004 y en 2008, como seguimiento del alto nivel de diálogo político. En 2014, el presidente Xi Jinping fue recibido en La Habana y junto al general de ejército Raúl Castro Ruz definió la proyección de los nexos en una nueva etapa. Cada encuentro consolidó la voluntad de ambos países para llevar la amistad a nuevos niveles y elevó también la admiración de Cuba por el hermano pueblo chino. Por la obra que realiza actualmente, por los grandes éxitos económicos que está alcanzando, por la actividad, la estabilidad que ha logrado, de modo que yo puedo apreciar que China es el país del siglo XXI, es el país del futuro. Creo que en el siglo XXI China va a ser el gigante que despierta.
La continuidad histórica de la Revolución cubana ha dejado su huella también en las relaciones con China. El mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primero como vicepresidente en el año 2013 y luego como jefe de Estado, profundizó el vínculo entre esas naciones con su primera visita oficial en 2018, cuando se sumó a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Los años recientes reflejan una alianza más diversificada, con nuevos hitos en el marco de la cooperación Sur-Sur y la celebración del aniversario 65 de relaciones diplomáticas. Nuestra relación bilateral con China es un ejemplo de lo que se puede hacer en materia de cooperación Sur-Sur. En los últimos años se marca un salto en la cooperación bilateral, con avances en diversos sectores. Esta cooperación ha permitido el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas de la biotecnología que salvan vidas en Cuba, China y en el mundo, el desarrollo de energías renovables claves para nuestra soberanía energética, la formación de profesionales cubanos en universidades chinas, fortaleciendo nuestras capacidades nacionales. Cuba ha brindado asesoramiento y apoyo al desarrollo del boxeo chino, una colaboración que rindió frutos notorios en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el equipo de China logró un extraordinario resultado de 3 medallas de oro. Para la salud pública cubana, China representa un aliado en el intercambio científico-técnico, la atención de salud y en el sector biotecnológico y farmacéutico. Estos acuerdos que se han firmado están relacionados con la constitución de nuevas empresas mixtas, con la creación de nuevos laboratorios de ciencia e innovación, con la adquisición de nuevas materias primas, con la producción local de medicamentos que impactan directamente en la salud de la población cubana. Entre China y Cuba, en el proyecto que tenemos ahora del Cinturón de la Seda, del laboratorio conjunto, para llegar a conclusiones sobre la función del cerebro y las enfermedades del cerebro. Al mismo tiempo, de conjunto, pudimos extender la influencia internacional de nuestro trabajo conjunto, que realmente la ciencia crea hermandades, crea alianzas entre la gente cuando uno está trabajando por el conocimiento y por el bienestar humano. China se encuentra entre los principales proveedores de medicamentos e insumos que importamos en el área biofarmacéutica con destino al Sistema Nacional de Salud. Cuba ha acumulado ricas experiencias en la formación de talentos médicos, en el desarrollo de tecnologías de biomedicina y en la cooperación internacional médica. Han sido como un pionero de los países del mundo. Y nosotros, como una empresa china, tenemos una amistad especial con el pueblo cubano. Entonces, si podemos hacer algunos trabajos para el pueblo cubano en la salud pública, estamos muy orgullosos. En la actualidad estamos disfrutando con nuestros amigos venezolanos del primer puesto en el ranking de los socios comerciales de Cuba. El turismo también vive un repunte. Los visitantes chinos aumentan con vuelos directos Pekín-La Habana y la exención de visados. Primero, me siento que el pueblo cubano es tan caluroso y también es muy atendido, muy amable, amistoso. Obviamente aquí tenemos la historia de la misma cultura de revolución, de sangre de revolución y de todo, y a los chinos les gusta. Cuba única, igual que era esa palabra que está promocionando Mintú, única, porque aquí Cuba para mí no hay sustitución. Los avances de 2025 confirman que la relación Cuba-China trasciende lo económico para convertirse en una asociación que crece en tiempos desafiantes. De manera que es una relación de carácter especial, de alcance estratégico, que tiene niveles óptimos y al mismo tiempo un extraordinario potencial por desarrollar. Durante los últimos años, la comunidad de futuro compartido China-Cuba se ha vuelto cada vez más profunda y sólida, lo cual se ha convertido en el carácter distintivo de la amistad de hierro entre ambos partidos y países. Y Cuba se honra de ser el primer país de América Latina y el Caribe en haber establecido relaciones con la República Popular China, como también nos honramos con ser el primer país de América Latina y el Caribe que está construyendo una comunidad de futuro compartido con la República
Popular China. Y hay que decir que estas relaciones son, como usted planteó en una ocasión, de hierro, son indestructibles. $65 años después del comunicado que oficializara sus relaciones, Cuba y China apuestan por el conocimiento, la cultura y el bienestar de sus pueblos. Este aniversario es un nuevo punto de partida para que ambas naciones escriban juntas un capítulo en la geopolítica del sur global como ejemplo para el mundo de una comunidad de futuro compartido.